Estamos en la unidad didáctica 6, introducción a los mecanismos, y vamos a pasar al punto 2, mecanismos. Bueno, ya con anterioridad habíamos visto la definición de mecanismo, ¿verdad? En esta diapositiva habíamos visto cuál era nuestra definición de mecanismo. Habíamos definido el mecanismo. Habíamos definido mecanismo como el ingenio o dispositivo que nos permitía disminuir un esfuerzo. Muy bien, pues vamos a ir al punto 2, mecanismos. Y vamos a desarrollarlo un poquito más. Vamos a desarrollar un poquito más. Vamos a decir que un mecanismo es un conjunto de piezas que unidas entre sí permiten transmitir y o transformar el movimiento. Y aquí podemos añadir para disminuir un esfuerzo, ¿no? Que era lo que estábamos hablando. Para disminuir un esfuerzo. Bueno, ya hemos hablado en el ejercicio de la bicicleta que no era lo mismo transmitir que transformar. Una cosa es transformar un movimiento y una cosa es transmitirlo. Transformar quizás sea lo más fácil de entender. ¿Cuándo transformamos un movimiento? Pues cuando cambiamos el tipo de movimiento. Transformar significa cambiar el tipo de movimiento. Cuando tenemos un movimiento circular y pasa a ser un movimiento lineal, pues hemos cambiado ese tipo de movimiento como una cinta transportadora. Lo veremos aquí también, ¿vale? Y otra cosa es transmitir. Que transmitir es pasar un tipo de movimiento de un punto a otro, ¿vale? Pasar un tipo de movimiento de un punto a otro. Es decir, si tenemos un movimiento circular, lo podemos cambiar de un punto a otro, como nuestra bicicleta, ¿no? Nosotros tenemos nuestro plato de la bicicleta donde damos los pedales y pasa al piñón, al plato trasero de la bicicleta. Pues estamos cogiendo un movimiento circular y lo estamos cambiando de sitio, lo estamos transmitiendo, ¿vale? Pero no lo estamos transformando porque sigue siendo el mismo tipo de movimiento. Sigue siendo un movimiento circular. ¿De acuerdo? Bueno, gracias a los mecanismos, voy a borrar, gracias a los mecanismos podemos transmitir y o transformar el movimiento de estas 4 maneras distintas. Podemos transmitir y o transformar el movimiento de estas 4 maneras distintas, ¿vale? Vamos a ir viendo una por una. Podemos aumentar o disminuir la velocidad. Hasta ahora no hemos visto los mecanismos, que los estudiaremos más adelante, ¿de acuerdo? Veremos cuáles son los mecanismos de transmisión del movimiento y cuáles son los mecanismos de transformación del movimiento. Pero yo, para explicaros estos tipos de transmisión y de transformación, tengo que empezar a daros algún tipo de mecanismos. Bien, pues el primer mecanismo que vamos a trabajar es el de poleas, que es este que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Las poleas consisten en lo siguiente. Son 2 ruedas. Estos vienen a ser, un momentito, 2 ruedas. Las ruedas tienen una canaladura en medio, ¿vale? Y por dicha canaladura se hace pasar una cuerda que nosotros llamamos correa. Las ruedas están fijas en unos ejes, por tanto pueden girar, porque están fijadas a unos ejes. Y cuando una rueda gira, gracias a la correa, vincula a la otra rueda el mismo giro. Es decir, voy a borrar esto. Bueno, antes de nada,
esto que he dibujado aquí, por supuesto, es esto, pero visto de perfil, ¿vale? Yo creo que se entiende. Nos vamos al dibujo más sencillito, que es donde podemos entenderlo, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que nosotros aquí tenemos dos ruedas. Una rueda pequeñita que gira en torno a su eje y una rueda un poco más grande que girará en torno a su eje, y ambas ruedas están vinculadas por esta cuerda, por una goma que las une, como si dijéramos, que se llama correa. De tal manera que si yo coloco, por ejemplo, a ver, que me ha quedado un poco así, coloco una manivela aquí y la hago girar, esta rueda empezará a girar, ¿no? Nosotros, por tanto, tenemos una rueda que gira, y al girar esta rueda, por supuesto, lo que va a pasar es que la correa va a empezar a moverse, y ese movimiento va a transmitirse a esta otra rueda que empezará a girar así. Lo vemos, ¿no? ¿Por qué decimos que este tipo de mecanismos, las poleas, ¿vale? Un juego de poleas puede aumentar o disminuir la velocidad? A ver si entendéis esto, estad atentos. Vamos a suponer que yo empiezo a girar la rueda pequeñita. Le pongo una manivela, le pongo un motor a esa rueda y la hago girar. Y vamos a partir de este punto. Este punto empieza a girar. Va transcurriendo el tiempo, ese punto sigue girando, sigue girando, sigue girando, sigue girando, hasta que doy una vuelta entera, hasta que vuelvo ahí, ¿vale? He dado una vuelta entera. ¿Qué ha pasado en la correa? Bueno, pues en la correa habrá avanzado también una distancia. ¿Qué distancia? Pues tiene que haber avanzado la misma distancia que ha girado la rueda. Es decir, voy a coger otro color para que explicarme un poco mejor. Bueno, a lo mejor este no, este, bien chillón. Toda esta distancia, la que hay de aquí a aquí, toda esta distancia... Vaya hombre, ¿qué he hecho ahora? Toda esta distancia que hay desde que yo empiezo en este punto hasta aquí es la misma distancia que hay de aquí hasta aquí. Cojo la distancia de la rueda y la estiro y la pongo sobre la correa. ¿Qué estoy consiguiendo? ¿Qué estoy consiguiendo? Bueno, pues estoy consiguiendo que esta rueda grande gire exactamente también la misma distancia. Si yo pego una vuelta entera a la rueda pequeña, la rueda grande va a girar, vamos a decir, aproximadamente media vuelta. Entonces, ¿qué estamos consiguiendo? Que con cada vuelta de la rueda pequeña, la rueda grande gire media vuelta. ¿Qué implica eso? Pues implica que nosotros estamos estamos disminuyendo la velocidad. Por cada vuelta que doy en esta pequeña, doy media vuelta en la grande. Esto mismo que os acabo de explicar lo vamos a ver en el punto siguiente también, pero es importante que lo vayáis entendiendo ya. ¿De qué más formas podemos modificar nuestro movimiento? Bueno, pues podemos también variar el ángulo de giro, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacemos eso? Pues mirad, tenemos aquí dos ruedas de fricción. Las ruedas de fricción son aquellas que transmiten el movimiento de una a otra por simple contacto. Tenemos una rueda en posición vertical más pequeñita, que es esta que tenemos aquí, que gira en torno a este eje, ¿de acuerdo? Y una rueda horizontal un poco más grande, que es esta que tenemos aquí, que gira en torno a su eje, que es este que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Estas ruedas están en contacto, con lo que quiero decir es que esta rueda pequeñita en esta superficie de aquí está en contacto con la rueda grande, de tal manera que si yo hago girar la rueda pequeñita, si yo aquí coloco mi manubrio, mi manivela, y lo hago girar, la rueda empezará a girar, y ese movimiento de la rueda pequeñita se transmitirá a la rueda grande.
ese movimiento de la rueda pequeñita se va a transmitir a la rueda grande. Si la rueda pequeñita gira en este sentido, ¿cómo va a girar la rueda grande? Pues mirad, os voy a explicar un truco que podéis utilizar siempre. Vamos a suponer que pegamos un chicle aquí en la rueda pequeña, por ejemplo, y la empezamos a hacer girar en este sentido. El chicle va avanzando, va avanzando, va avanzando. Y cuando llega aquí, ¿qué pasa con el chicle? Pues el chicle se estruja y sale por este lado. Y ahora vendría por aquí, por aquí, por aquí. Por tanto, el chicle, nos imaginamos un chicle pegado y nos indica el movimiento. Cuando la rueda pequeñita gira en ese sentido, la grande va a girar en ese otro. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si gira en el otro sentido la rueda pequeñita? Pues si la rueda pequeñita va a girar en este sentido, hacemos lo mismo. Nos imaginamos que pegamos un chicle aquí, va girando por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Cuando ya aquí se estruja y sale por aquí. Es decir, que cuando la rueda pequeña gira en este sentido, la grande gira en este otro sentido. Lo vemos, ¿no? Con este tipo de mecanismo, lo que conseguimos es variar el ángulo de giro. Nosotros modificamos nuestro movimiento variando el ángulo de giro. En este caso concreto, la variación del ángulo de giro es de 90 grados. No tiene por qué ser siempre de 90 grados y no tiene por qué utilizarse siempre este mecanismo. En este caso sí, la variación es de 90 grados. Un eje y otro están formando un ángulo recto de 90 grados, ¿verdad? Pues la variación es de 90 grados. ¿De acuerdo? ¿Cómo más podemos modificar nuestros movimientos? Pues podemos cambiar el sentido. Cambiar el sentido. Para ello he utilizado dos poleas. En este caso las poleas son de igual tamaño, con lo cual a cada vuelta de esta polea de aquí, por cada vuelta que dé a esta polea, por cada vuelta que dé a esta polea, a esta otra también le va a corresponder una vuelta, ¿vale? Habíamos visto en el punto 1 que con cada vuelta de la pequeñita se daba media vuelta de la grande. En este punto, con cada vuelta de la pequeñita se daba media vuelta de la grande, porque esta era más pequeña. Ahora, como son iguales, con cada vuelta le corresponde una vuelta. Lo que estamos haciendo aquí ahora es cambiar el sentido de giro y lo estamos consiguiendo gracias a cruzar la correa. Vemos la diferencia, ¿no? En la primera la correa no está cruzada y en el punto 3 cambiamos el sentido de giro porque la correa está cruzada. Es decir, que nosotros tenemos una rueda y otra rueda girando en torno a su eje y una correa que ahora vendrá la correa por aquí, 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 por aquí y por ahí. Me he atragantado, ¿eh? Estoy sano. Bueno, entonces, ¿cómo cambiamos el sentido de giro? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a hacerlo con el chicle. Vamos a pegar el chicle, por ejemplo, aquí. Empezamos a girar la rueda de la izquierda en este sentido. El chicle viene por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Aquí se queda pegado ya a la correa. Está pegado a la rueda, pero a la correa también. Y aquí se queda pegado a la correa. Viene por aquí, ¿no? Nuestro chicle sigue viniendo por aquí. Y aquí, ¿por dónde viene? Por aquí, por aquí, por aquí. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo? Hemos hecho este giro por aquí, en este sentido, en este sentido, en este sentido, en este sentido. Nuestro chicle sigue viniendo en este sentido, en este sentido, en este sentido. Nuestro chicle viene pegado aquí, en este sentido, sigue pegado a la correa, por aquí, en este sentido, sigue pegado a la correa, en este sentido y vuelve a empezar. ¿Qué es lo que tenemos? Pues que mientras la pequeña gira en este sentido, perdón, mientras la de la izquierda gira en ese sentido, la de la derecha gira en este sentido. Es decir, que si esta gira así, al tener la correa cruzada, la otra gira en el otro sentido.
Si la de la izquierda gira en sentido horario, la de la derecha gira en sentido antihorario. Y así hemos conseguido cambiar el sentido de giro. Hemos modificado nuestro movimiento cambiando el sentido de giro. Lo vemos, ¿no? Y por último, podemos variar el tipo del movimiento. Esto es una transformación ya. ¿Y qué tenemos aquí? Lo que tenemos aquí es cómo pasamos de un movimiento circular a un movimiento lineal. Tenemos aquí una cinta transportadora. Aquí dentro hay un torno, ¿vale? Hay como un tronco de madera. Nosotros colocamos nuestra manivela aquí, nuestro motor, lo que queramos colocar aquí y empezamos a girar. Y este movimiento circular del torno se transforma en un movimiento lineal en la cinta transportadora. Es decir, que si yo pongo una cajita aquí en la cinta transportadora y empiezo a girar esto, la caja va a avanzar. El movimiento circular se transforma en un movimiento lineal. Lo vemos, ¿no? Pues estas son las 4 maneras en las que nosotros podemos modificar nuestro movimiento, transmitir o bien transformarlo. Ya sabemos la diferencia entre transmitir y transformar, y estas son las 4 maneras en las que podemos modificar nuestro movimiento. Podemos aumentar o disminuir la velocidad, para lo cual he utilizado este mecanismo, pero no tiene por qué ser este, puede haber otros. Estamos hablando solo de cómo modificamos el movimiento, y yo he cogido unos mecanismos para poneros ejemplo, pueden ser otros. Podemos aumentar y disminuir la velocidad. He puesto el ejemplo del juego de poleas. Podemos variar el ángulo de giro. He puesto el ejemplo de las ruedas de fricción a 90 grados. Podemos cambiar el sentido de giro, que he utilizado el juego de poleas con la correa cruzada, y podemos variar el tipo de movimiento, para lo cual lo hemos explicado a través de la cinta transportadora. Bueno, espero haberme explicado y que lo hayáis entendido.